En muchas congregaciones es muy común escuchar personas narrar sus testimonios de conversión, donde se enfatiza tanto la capacidad humana y donde todo se centra en lo que ellos hicieron para alcanzar su salvación. Y lamentablemente acentúan tanto lo que hicieron que terminan exaltándose a sí mismos y haciendo a un lado la obra de Dios, que es la adecuada para justificar. Si el Señor nos concede las operaciones de su Espíritu dentro de nuestro estudio de la justificación por la fe, veamos el tema: ¿qué haremos para efectuar las obras de Dios? ¿Qué haremos para efectuar las obras de Dios? Y para abordarlo lo haremos en los tres siguientes encabezados. 1. ¿Qué haremos para efectuar las obras de Dios? 2. Lo que no debemos hacer. 3. La obra de Dios. Dice la palabra de Dios, para entrar en nuestro primer encabezado: ¿qué haremos para efectuar las obras de Dios? Dice la palabra de Dios en Juan 6, 28, 29. Entonces le dijeron: ¿qué haremos para efectuar las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Observen esta expresión. ¿Qué haremos para efectuar las obras de Dios? Los judíos, al escuchar: laborad, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, esperaban un listado de cosas por hacer. Ellos habían sido instruidos bajo las leyes de Moisés y bajo los mandamientos de los fariseos. Y los fariseos continuamente cargaban al pueblo con mandamientos humanos y cada vez más mandamientos humanos. Se dice que un rabino contó todos los mandamientos y se dice que los judíos enumeran 613 mandamientos a cumplir. Imagínense, 613 mandamientos más todos los que añadieron los fariseos. Imagínense la exactitud de esas cosas y el nivel de fariseísmo y de carga. Porque cuando estos judíos escuchan al Señor decir estas cosas, concluyeron que debían hacer algo aparte de lo que ya practicaban. Porque esta pregunta se la ha planteado mucha gente. Enseguida lo vamos a ver. Casi todo aquel que experimenta alguna inclinación a las devociones se ha preguntado: ¿qué se debe hacer para ser salvo? Tal vez no se pregunta: ¿qué debo hacer para ser justificado? Pero en esencia su pregunta radica en eso. La respuesta en la Escritura y es firme y es segura. Sin embargo, la respuesta respecto del sujeto va a depender de acuerdo a la concepción que ese sujeto tenga respecto de la caída. Si este sujeto no se considera caído, entonces pensará que puede abonar buenas obras y dirá: tengo la capacidad para hacer esta o aquella obra, la haré, la llevaré a cabo y así alcanzaré la salvación. Si este sujeto se considera medio caído, entonces pensará que puede hacer una parte y Dios le va a ayudar a completar la salvación. Como tiene media caída, entonces puede
o concluir por lógica lo que según él debe hacer, o iniciar su salvación para que Dios la concluya, como si ambos se echaran la mano uno al otro. Si este sujeto se considera caído, entonces no puede hacer nada. No puede hacer nada por él mismo que pueda contribuir a su justificación. Ahora, habrá otros que piensen que como no hay nada que se pueda hacer para obtener la justificación por ellos mismos, entonces desistirán de todo propósito y concluirán que nunca harán nada y que como son muy pecadores sin remedio, se deben perder en sus delitos y pecados. La raza caída, es decir, usted y yo, naturalmente, ¿qué queremos decir con naturalmente? Naturalmente es un estado no regenerado. Naturalmente concluimos que si hubiera algo para hacer en cuanto a la justificación, con gusto lo haríamos. Si nos propusieran algún esfuerzo físico para alcanzar justificación, entonces muchos lo harían con tal de alcanzarla. Si nos propusieran entregar una cuantiosa ofrenda, procuraríamos hacer un esfuerzo para alcanzar justificación. La verdad es que como hombres naturales nos parecemos mucho a estos judíos que se preguntan, ¿qué haremos para efectuar las obras de Dios? Muchas veces esperamos que el pastor nos otorgue listas de lo que debemos y no debemos hacer. Somos como los judíos que esperaban que los fariseos les incrementaran cosas por hacer u omitir. ¿Qué debemos hacer? Y esperamos listas de restricciones y prohibiciones y listas de lo permitido, pensando que tal vez así alcanzaremos salvación o justificación. Y ahí estamos todos cargados en nuestra conciencia pensando todo lo que debemos omitir y todo lo que debemos hacer. Y que tal vez, satisfaciendo esas listas, tal vez pudiéramos ser candidatos de justificación. Muchas veces esperamos que nos digan qué es lo prohibido y qué es lo permitido. Y valoramos si acaso con estas listas propuestas abonaremos algo para alcanzar justificación. En la Escritura hay abundante testimonio de que la raza humana se ha hecho esta pregunta y otros se han embarcado en viajes de cosas por hacer. Recuerden a ese hombre ahí en Marcos 10:17. Y saliendo él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Como si la justificación se tratara de hacer algo. Ese concepto meritorio está arraigado en nuestra perversa naturaleza. Preguntamos, pero no como esperando la respuesta de Dios, sino como esperando que nos digan, haz esto o haz aquello. Y así estábamos acostumbrados a que nos dijeran, en muchos casos, haz esto, ora, levanta la mano, pasa al frente, acércate, híncate, haz esto, haz aquello, esto está prohibido, esto está permitido, no te pongas esto, quítate aquello. ¿Por qué? Porque eso está arraigado en nuestra perversa naturaleza. Adán buscó una falsa justificación. Fue y se escondió entre los árboles y se puso hojas de higuera para cubrirse, buscando qué hacer para alcanzar una justificación.
Y este hombre, de Marcos 10:17, teniendo delante de él al que le podía justificar, va y le dice: ¿qué debo hacer yo? Noten que la pregunta tiene una fuerte carga de procurar hacer algo. Dime, dame una nueva lista para hacer, porque esto que me encargaron es pan comido. Ya lo cumplí. ¿Qué más debo hacer? Pero asegúrame que haciendo eso yo voy a alcanzar la vida eterna. Dime, dame una lista de cosas por hacer. Note que está arraigado en la naturaleza humana. Está arraigado en nosotros el tratar de hacer algo. Porque terrenalmente todo cuanto necesitamos alcanzar requiere un esfuerzo. Y concluimos que así es con la justificación. Requiero sostener a mi familia. Necesito emplear un esfuerzo. Y concluyo que así opera la justificación. Que para obtener la justificación yo debo ir y laborar, y que ahora hay una deuda para que se me otorgue la justificación. Está arraigado en nuestra naturaleza. Y confundimos que ese asunto natural tiene que ver con lo espiritual. Porque este hombre, teniendo delante de él al que le podía justificar, le dice: ¿qué debo hacer yo? Muchos intentan muchas cosas por su cuenta, como aquella mujer que tenía flujo de sangre y que realizó muchos intentos y había gastado todo lo que tenía y nada le aprovechaba. Antes le iba peor, dice la Escritura. Así, muchos intentan por su cuenta y antes les va peor. En Hechos 2:37, otro testimonio. Después de que el apóstol Pedro predicó en Pentecostés y censuró a los oyentes por haber crucificado al Señor de gloria, acusándolos directamente: con manos inicuas habéis crucificado al Hijo de Dios. Ellos respondieron: varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, ¿qué podemos hacer? Estos estaban acusados en su conciencia. El Espíritu Santo les estaba convenciendo de pecado. Y la respuesta del apóstol no es un listado por hacer. No son cosas, no son tareas para ir y completar. Pero con respecto a estos acusados, no todo el que es acusado de pecado como culpable termina en justificación. Pero se deja testimonio de que se le reprendió, se le reprobó, se le redarguyó y se le acusó de pecado. En esta condición el pecador puede verse en una terrible situación sin salida. Está siendo acusado de pecado, está siendo reprendido, está siendo censurado, está siendo redarguido, se le está acusando de pecado, se le está diciendo: eres pecador. Y aquel está recibiendo: sí, soy pecador, es verdad. Están en una situación sin salida, es una situación desastrosa y miserable. ¿Por qué? Porque se experimenta culpable delante de Dios. Los que son acusados y están cargados con la ley se preguntan: ¿cuál es la salida de este desastre en que estamos? Porque la situación del pecador es un desastre, es una ruina eterna y es una ruina completa. Recuerden que veíamos ahí en Hechos 16:30 que Dios envió un terremoto, sacudió la cárcel y soltó las cadenas de las manos y brazos y pies del apóstol Pablo y de Silas. El carcelero entró temblando, cayó de rodillas delante de Pablo y dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Otro más que se está preguntando, ¿qué debo hacer? Usted no es el único que se ha preguntado, ¿qué debe hacer para ser salvo? Otros antes de usted ya lo han hecho. Así como este carcelero, otros ya lo han hecho. Y así, muchos, cuando moralmente experimentan la obra de la ley, experimentan culpa, experimentan la maldición y condena de la ley. Sus ojos son abiertos, su boca es cerrada y hay gran carga por el pecado. Entonces se preguntan, ¿qué haré para efectuar las obras de Dios? Generalmente, un pecador es lo que se pregunta. ¿Qué queremos decir ahí con pecador? Con pecador ahí queremos decir o queremos expresarlo en un sentido en aquel que ha experimentado que en verdad es pecador. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que por medio de la exposición de la ley, por medio de la exposición de la palabra, el Espíritu viene, le redarguye, le censura, le acusa de pecado y aquel se considera pecador. En ese sentido decimos que un pecador, por lo general, se pregunta, ¿qué haré para ser salvo? ¿Por qué? Porque está convencido de que es pecador, porque está experimentando asentimiento a la convicción de pecado. Incluso hay grados de convicción de pecado, decíamos en alguna ocasión. Busca alivio, se está atormentando, su mente y su conciencia están siendo fustigados porque merece la condenación. Hay convicción de pecado, se está sabiendo pecador. ¿Qué haré para efectuar las obras de Dios?, se pregunta ese pecador. Cualquiera sea la condición del hombre natural, debemos decirles lo que la Escritura sentencia sobre lo que un hombre puede hacer. Porque ninguno de sus propias inclinaciones o capacidades puede venir a justificación. Ningún ser humano puede acudir de su propia iniciativa al objeto de la fe justificante. El objeto adecuado y propio de la fe justificante es el Señor Jesucristo. Y ninguno tiene poder natural para venir al objeto de la fe justificante. Miren cómo nos lo expresa la palabra de Dios en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, en cuanto a obras propias o meritorias, nada se puede hacer. ¿Qué puede hacer usted? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer el pecador? Nada. No puede. En la justificación no valen los puntos hechos en la religión. No valen los méritos propios. No es que usted aportó algo. Ay, es que yo le caigo bien al Señor. O buscar caerle bien a Dios. Como buscando siendo agradables a Dios. No, en la justificación no cabe eso. Y esto da evidencia de la total incapacidad del hombre para venir al Señor. El hombre no tiene capacidad para obtener justificación. El hombre no puede. Usted no puede. Yo no puedo. Amigo, tú no puedes venir a Cristo sin la atracción del Padre. No tenemos poder para obrar las obras de Dios. Pero, ¿qué haremos? ¿Qué puede hacer un pecador? Primeramente, antes de responder, pasemos a lo que no se debe hacer. Y para eso entremos a nuestro segundo encabezado que tiene ese título, lo que no se debe hacer. Y vamos a procurar otorgar algunas pautas de lo que no es necesario hacer para alcanzar justificación. Lo que no se debe hacer. Concluir que mediante una decisión humana se puede obtener la justificación de vida. Si a ustedes les dicen, vengan, decídanse hoy por Jesucristo, acepta a Cristo en tu corazón,
Eso no garantiza justificación delante de Dios. La decisión humana no puede obtener la justificación de vida. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Otorgarle poder regenerador al sacramento del bautismo en agua. En muchos lugares, por medio de algunos malos entendimientos con respecto del bautismo, se les dice a las personas que ingresen al agua y que cuando salgan del agua, entonces, desde ese momento ya serán salvos y serán cristianos. Y le dicen, y ahora lee la Biblia y anda por tu cuenta. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Esperar a que venga el falso evangelista a la ciudad para que le indique que levante la mano o que le indique que haga la oración del pecador. La oración del pecador no puede justificar a ninguno. En este punto estamos hablando de lo que no es necesario hacer para alcanzar la justificación de vida. Lo que no deben hacer es gastar su dinero creyendo que ofrendando van a hacer méritos para alcanzar justificación. Si van y depositan allí a la cajita de la Virgen, no van a alcanzar justificación, ni van a sacar a sus familiares del infierno, porque con una moneda no se alcanza justificación. Ni siquiera empleando los métodos que se han ideado para sacar a las almas del purgatorio. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Tampoco no se debe pactar con Dios. Desde este momento dejo al mundo y voy a seguir a Cristo y ya no pecaré. Eso no garantiza justificación. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Esperar al último momento de su vida para arrepentirse. Todas estas cosas que hemos mencionado son necedad. Y esperar al último momento es igual de insensato, debido a que no sabemos cómo será nuestro final. Dejar en manos de los familiares impíos para que llamen al Padrecito y mediante el novenario los libre, ya sea del infierno o el purgatorio, es una necedad. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Anticipar buenas obras, como esperando que causen una deuda delante de Dios. Ya hice mi buena obra del día. Ojalá me cuente como un punto allá en el cielo. Porque las obras en verdad son útiles para examinar a los que ya han sido justificados. Las obras siguen a la justificación, pero no aportan valor para alcanzar justificación. Las obras son evidencia de justificación, pero no aportan para justificación. ¿Qué es lo que no se debe hacer? No tienen que construir una escalera o tratar de subir al cielo para tratar de alcanzar justificación. No tienen que embarcarse en un viaje para ir a descender al centro de la tierra, para ir a buscar una solución. Amigo, ya no tienes que ir de rodillas a ningún recinto para ganar tu salvación. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Si comienzan a escuchar que el Señor se ha manifestado visiblemente en tal o cual lugar por medio de una aparición repentina, en algún lugar lejano diciendo, está aquí o está allá, no vayáis y les creáis,
no es necesario emplear tiempo y recursos en tratar de ver con sus ojos físicos al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que no es necesario hacer? Flagelar el cuerpo o caminar desde tu entidad federativa hasta la basílica. Tampoco tienes que iniciar una investigación científica para que una autoridad humana te garantice que la Biblia es verdad. Y luego, por asentimiento mental, concluyendo por lógica, aceptes la verdad. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Para la justificación no son necesarios los ayunos prolongados. Ni siquiera procurar quedarse despierto la mayor cantidad de tiempo que aguantes sin dormir según haciendo oración. Todos los remedios pensados, ideados y creados por los hombres son ofensivos a la sabiduría divina y ofensivos al antídoto divino. Incluso cuando iniciamos esta serie, algunos de ustedes, al comenzar a escuchar sobre esta doctrina y sus fundamentos, se preguntaron, ¿pero qué debemos hacer? Y bueno, entonces, ¿cómo se llega a justificación firme y verdadera? ¿Cómo alcanzaremos una justificación verdadera? Para eso pasemos al siguiente encabezado, que es la obra de Dios. Demostrada la incapacidad total del hombre para venir al objeto de la fe justificante, y habiendo argumentado sobre lo que no es necesario hacer para la justificación, entonces solo queda un remedio, y este solo puede venir de Dios. Pues dice la palabra de Dios en Juan 6, 28, 29. Entonces le dijeron, ¿qué haremos para efectuar las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Noten la gloriosa obra de Dios. Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. De tal forma que la fe es la respuesta de Dios ante el desastre de la caída. El hombre en miseria, el pecador culpable, el que se encuentra trabajado y cargado por el pecado. Para este que está en esta condición hay remedio, salvación y justificación. La obra de Dios es creer en aquel que Él ha enviado. El pastor puritano John Gill nos explica esta obra. Cito, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, la principal y más importante, y la que es agradable a su vista, sin la cual es imposible agradarle, y sin la cual ninguna obra puede ser considerada como buena obra. Y esta es la operación de Dios, la cual Él mismo obra en los hombres, no es de ellos mismos, sino don puro de Dios. Fin de la cita. Es importante enfatizar que este creer no puede ser considerado como una obra de la criatura. Este creer no surge de la torpe criatura. Este creer es una operación de Dios. Esta operación es obrada por Dios mismo, ya que en los hombres no hay mérito justificante. Esto no surge de la criatura, pues es un don puro de Dios. Y ante esto es evidente que el que envía es el Padre y el enviado es el Señor Jesucristo. Esto nos recuerda entonces la designación de Cristo como mediador. Cristo es sellado mediador. A este señaló Dios el Padre como mediador.
Y esto no debe tomarse como subordinación en la Trinidad. Tampoco debe entenderse que en la Trinidad hay grados de divinidad. En la Trinidad hay coigualdad, cosustancialidad y coeternidad. Y no hay supremacía, grados, ni subordinación. Hay distinción de personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay distinción de personas. Pero no hay subordinación. De tal manera que este envío debe comprenderse principalmente por dos cosas. Uno, el pacto que en la eternidad determinó la Trinidad. Dos, el oficio mediador del Señor Cristo. Este envío debe comprenderse principalmente por dos cosas. Uno, el pacto que en la eternidad determinó la Trinidad. La Trinidad determinó. La Trinidad en su sabio designio armonizó y orquestó la justificación. Y de esto se desprende que en esa determinación trinitaria el Señor Jesucristo se ofreció como el mediador. El Señor Jesucristo determinó mediante el pacto eterno ofrecerse como mediador. Y como mediador, someterse en obediencia al Padre y ser así el enviado del Padre. El pastor puritano John Owen nos afirma que sólo así el objeto de la fe es completo. Cito. Y el objeto de la fe está completo. Esta es la obra de Dios. Que creáis en aquel a quien Él ha enviado. Dios el Padre como el que envía y el Hijo como el enviado. Es decir, Jesucristo en la obra de su mediación, como la ordenanza de Dios para la recuperación y salvación de los pecadores perdidos, es el objeto de nuestra fe. Fin de la cita. La ordenanza de Dios para justificación es Jesucristo. Cuando se dice ordenanza dentro de la doctrina de la justificación, se refiere al objeto adecuado por el cual los pecadores perdidos son salvos, y esto es la obra de Dios. Esto es lo que todo aquel que ha de ser justificado debe atender, ya que es la ordenanza de Dios. El Señor Jesucristo es el objeto adecuado de la fe en relación de su designación mediadora o mesiánica. La obra de Dios es que creáis en aquel a quien Él ha enviado. Si alguno ha de ser justificado, será únicamente por Jesucristo, creyendo al Padre como el que envía y en Jesucristo como el enviado. Creyendo en Jesucristo como el designado, como aquel que es objeto completo de la fe justificante. El pastor puritano John Gill nos ayuda a entender cómo es que esta obra se lleva a cabo. Cito: esto se manifiesta en su resolución de justificar a sus escogidos en Cristo, en establecer el método de hacerlo, en proponer y preordenar a Cristo para hacer el rescate, en llamar a Cristo a comprometerse en ello, en el compromiso de Cristo como fiador por su pueblo, y en el envío del Padre, mandándole traer justicia eterna. Asimismo, en la venida de Cristo para realizarlo, y en la manera graciosa en que lo llevó a cabo, en la aceptación, imputación y donación graciosa del Padre, en el don gratuito de la gracia de fe para aprenderla y recibirla, y en las personas que participan de ella, quienes,
de por sí mismos son pecadores e impíos. Fin de la cita. La obra de Dios, lo que Dios manda y ordena es la fe. La fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que realmente justifica a los hombres. Y esto por la aceptación, imputación y donación graciosa del Padre. No estamos afirmando que esta justificación se hace así nada más, sin que se pague el precio por el pecado. No se confundan. La paga del pecado es muerte. Y si el pecador ha de ser justificado, será porque Dios ha demandado la satisfacción de su justa ira en la obediencia activa y pasiva de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante veremos o repasaremos obediencia activa y pasiva de nuestro Señor Jesucristo de una manera más profunda. Obediencia activa de nuestro Señor Jesucristo es la obediencia terrenal de nuestro Señor Jesucristo en sometimiento a todos los mandamientos dados en la ley de Dios. Y obediencia pasiva de nuestro Señor Jesucristo es la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. La cruz de Cristo es la obediencia pasiva, la recepción de la ira de Dios sobre nuestro Señor Jesucristo es la obediencia pasiva de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que hace satisfacción por el pecado. Lo que genera la satisfacción de la justicia de Dios es la obediencia activa y pasiva de nuestro Señor Jesucristo. La obra de Dios se centra en la fe. Esta es la fe agradable a Dios. Dios solo acepta esta clase de fe. Pero a usted no se le exige producir esta clase de fe. Pues hemos dicho que el hombre nada puede hacer para alcanzar el altísimo estándar divino. Es por fe, por la que Dios aceptará a los pecadores. No es que ahora los pecadores ya son buenos, no. Estos siguen siendo inclinados al mal, pero mediante esta operación divina los hombres obtienen el favor justificante de Dios. Dios llama al pecador a su tribunal y el pecador es culpable, es reo de muerte, tiene sentencia de muerte, es culpable, pecó, sí pecó, pero por la fe, en el objeto adecuado de la fe, obtienen el favor justificante de Dios. El pastor puritano John Gill nos ofrece una explicación sobre la expresión, que creáis en aquel que Él ha enviado. Cito: hay otras obras que son agradables a Dios cuando se hacen rectamente, pero la fe es la obra principal y las demás solo son aceptables cuando se hacen en la fe de Cristo. Esta como principio es puramente obra de Dios, pero como acto, en cuanto se ejercita bajo la influencia de la gracia divina, es acto del hombre, que creáis, cuyo objeto es Cristo, como enviado por el Padre, como el mediador entre Dios y los hombres, como designado para ser el Salvador y Redentor, y creer en Cristo es creer en Dios que le envió. Fin de la cita. Noten que hay una distinción entre la obra de Dios y el acto del hombre, dirigidos a un mismo fin. La obra de Dios es una obra pura de Dios que no requiere la intervención de la criatura. Es como decíamos anteriormente, es una obra monergista. Es una obra pura de Dios que no requiere la intervención de la criatura. Es un principio espiritual obrado por Dios en el hombre, obrando la fe en el pecador como gracia. Es decir, sin la doctrina del Espíritu Santo,
Aquí tendríamos un gran hueco. ¿Y cómo es eso? Bueno, ahora ya sabemos por la doctrina del Espíritu Santo que esta operación es un principio de vida. El Espíritu de Dios dándole muerte al pecado e implantando vida en el pecador, obrando fe como gracia. Luego, el acto del hombre es un ejercicio bajo la influencia de esa gracia divina. Algunos se preguntarán, ¿y cómo es eso? Recuerden cuando el Señor resucitó a Lázaro. Lázaro estaba muerto, bien muerto. Pues la Escritura da testimonio de que ya hería, pues era un cadáver de 4 días. Y viene el Señor obrando con poder y ordenando que se levante. ¿Podía Lázaro levantarse? No, no podía. Lázaro no podía levantarse. Él ni siquiera solicitó que lo levantaran. No es que le echó ganas y pensó, me voy a levantar, voy a salir de esta tumba. Estaba bien muerto. Las hermanas de Lázaro dijeron, Señor, es que ya hiede, porque es de 4 días. No podía levantarse, sino que soberanamente el Señor le devolvió la vida y se le dijo a Lázaro, Lázaro, levántate y anda. ¿Quién le devolvió la vida? Dios. ¿Quién obró que Lázaro volviera a vivir y levantarse? Dios. ¿Pero quién se levantó y anduvo? Lázaro. ¿Cómo? Mediante el ejercicio de ese poder que le levantó de los muertos. Entonces la fe justificante es una obra divina, puramente de Dios, y un acto del hombre bajo el ejercicio de la influencia de la gracia. La fe, que actúa sobre el objeto de la fe, es la que justifica al pecador. Si usted es pecador, si el Señor le muestra que es pecador muerto en delitos y pecados, y ha de ser verdaderamente justificado, entonces ha de creer únicamente en el Señor Jesucristo como el adecuado objeto de la fe. Y eso también es válido en contrario sensu, o en sentido contrario. Es decir, aquellos que carecen de esa fe son condenados. Deben ser justamente condenados. Si no tienen esa fe, deben ser justamente condenados. Los que carezcan de esta fe deben ser justamente condenados. Así, amigo, cree en el Señor Jesucristo, el enviado de Dios. El Padre le comisionó, le envió. En Él debe descansar la fe y no en inútiles esfuerzos humanos. Pues este envío es la obra de Dios. Descansar, apoyarse y creer en Cristo es la obra de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 5:24, palabras pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo. El que cree en aquel que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Oremos al Señor.